Bienvenidos, guardianes del conocimiento. Esta noche el fuego vuelve a encenderse, y con él las voces antiguas de los cuentos de hadas. Relatos que sobrevivieron al tiempo, susurrados por abuelas, viajeros y soñadores. No son solo historias para dormir, son mapas de lo invisible, de lo que asusta, de lo que enseña, de lo que a veces olvidamos. Así que siéntate junto a la hoguera y deja que el crepitar de la leña te lleve de vuelta a los bosques encantados, a los castillos sin nombre y a los caminos donde un simple gesto puede cambiar un destino. Aquí comienzan los cuentos en la hoguera. Hace mucho tiempo vivía un emperador que tenía tanta afición a los trajes nuevos que era capaz de dar todo su dinero por vestir elegantemente. Se preocupaba poco por sus soldados, no le importaba el teatro, ni ir de paseo por el bosque en su carroza. Su única afición se centraba en vestir sus trajes nuevos. A cada hora del día se cambiaba de traje y de la misma manera que suele decirse: el rey está reunido en consejo. Con aquel emperador se decía siempre: está en su ropero. En la gran ciudad donde habitaba todos se divertían de lo lindo, porque todos los días llegaban extranjeros para ofrecer sus trajes. En una ocasión llegaron dos estafadores que simularon ser hábiles tejedores y aseguraron que eran capaces de tejer la tela más maravillosa del mundo. Los trajes hechos con la tela que ellos tejían, además de tener colores muy bonitos y unos diseños únicos en el mundo, poseían la extraordinaria cualidad de hacerse invisibles ante quienes no cumplieran adecuadamente con su cargo o fueran rematadamente tontos. Estos trajes sí que serían maravillosos, se dijo el emperador. Cuando los use, podré saber quiénes de mis súbditos no cumplen con su deber y sabré quiénes son inteligentes y quiénes tontos. Voy a ordenar que me hagan cuanto antes un traje con esa tela. Y dio abundante dinero a los estafadores para que comenzaran su trabajo. Colocaron su telar y fingieron trabajar, pero como no llevaban nada consigo, pidieron y consiguieron la seda más fina y el oro más puro, y llenaron sus sacos, haciendo que el telar funcionara vacío, simulando que estaban activos hasta muy tarde. Me gustaría saber cómo marcha el trabajo de confección, pensó el emperador. Sin embargo, sentía cierta preocupación ante la idea de que quien fuera tonto o no cumpliera debidamente con su cometido no pudiera ver la tela. Por lo que a él se refería, nada tenía que temer. Pero antes quería enviar a alguien que viera cómo marchaba el trabajo de confección. Todos los ciudadanos y personas de palacio habían oído hablar excelentemente de las cualidades de aquella misteriosa tela, y unos y otros sentían curiosidad por saber lo tonto que era su vecino, o lo mal que cumplía con su deber u ocupación. Voy a enviar a los tejedores a mi viejo y excelente ministro, pensó resueltamente. Nadie como él puede ver el efecto de esa tela, pues no me cabe duda de que es inteligente, y bien sé que cumple perfectamente con su cargo y su deber. El anciano y honrado ministro se dirigió hacia el taller donde trabajaban los dos estafadores en el telar, que funcionaba sin que nada tuviera entre sus agujas. Dios se apiade de mí, pensó el viejo ministro, abriendo desmesuradamente los ojos. No veo absolutamente nada en el telar, pero se calló. Los dos estafadores le invitaron a acercarse más y le preguntaban si no era realmente el diseño más bonito que había visto y si los colores podían compararse con otros, mientras le señalaban el telar vacío. El pobre ministro, por más que se restregaba los ojos, no lograba ver nada, pues nada había. Dios mío, pensaba una y otra vez conteniendo sus gestos. Seré tonto. Nunca lo hubiera imaginado, nadie debe saberlo. O es que no sé cumplir con mi cometido, no pienso decir que no puedo ver la tela.
¿No tiene nada que decir el señor ministro?, le preguntó uno de los estafadores. «Es magnífica, realmente espléndida», respondió el anciano ministro mirándola con sus gafas. «Los colores de las figuras son realmente bellos. Quiero comunicarle al emperador que es de mi agrado». «¡Cuánto nos alegramos!», dijeron los tejedores, mientras iban designando cada uno de los colores y trataban de explicar las figuras. El anciano ministro escuchaba atentamente para poder repetir algo de lo que decían al emperador, pues él no podía ver nada. Cuando estuvo en presencia de su señor, trató de contarle con detalle las maravillas del trabajo. Los tejedores volvieron a pedir más seda y más oro para la tela, lo introdujeron nuevamente en sus sacos y el telar siguió funcionando vacío. Nuevamente el emperador envió a uno de sus ministros, muy honrado también, para que comprobara la marcha del trabajo y para ver si el trabajo estaría pronto listo. Le ocurrió lo mismo que al anterior. Miraba y remiraba una y más veces, y no lograba ver nada en absoluto, a excepción de los telares vacíos. «¿Qué le parece nuestra labor?», preguntaron aquellos, mientras movían las manos y hacían señales sobre una figura que no existía. El ministro se hizo esta reflexión: «A mí me parece que yo no soy tonto. Entonces esto quiere decir que no cumplo como es debido con mis deberes. Me resulta extraño, sea como fuere, nadie debe enterarse de que no soy capaz de ver la tela». Felicitó a los estafadores por su trabajo y les manifestó su admiración por los colores tan espléndidos y las figuras tan originales. «Es extraordinario», anunció al emperador, y la opinión se fue extendiendo por la ciudad hasta el punto que nadie dejaba de encomiar la maravillosa labor de los tejedores. El emperador quiso un día acercarse al telar y ver con sus mismos ojos la labor. Le acompañaron los prohombres de su reino, entre los que se encontraban los dos ministros que anteriormente habían estado contemplando la espléndida labor. Los dos estafadores tejían con todo su empeño, pero sin una sombra de hilo. «Contemplad, majestad», dijeron los dos ministros, «esta obra única y este trabajo singular. Fijaos especialmente en la delicadeza de los colores y en la originalidad de las figuras». Y los dos hacían indicaciones sobre los telares vacíos, convencidos de que los demás veían perfectamente la tela. «¿Será posible?», pensaba el emperador sin decir nada. «No veo absolutamente nada. ¿Es que soy tonto? ¿O acaso no valgo para ser emperador? Es algo increíble y aterrador». Y añadió dirigiéndose a los estafadores: «Les felicito por este trabajo único nunca visto». Y así lo manifestaba también con sus gestos, tratando de que nada pudiera delatar que no veía nada. Su acompañamiento miraba y remiraba, y nada podía ver naturalmente, pero todos repetían lo mismo, que veían maravillas, y le decían que sí, que había que hacer lo posible para que los trabajos se apresuraran, que debía confeccionarse un traje para él con aquella maravillosa tela, con el fin de poder lucirlo el día del gran desfile que se aproximaba. Y seguían todos repitiendo a porfía: «Es única, es espléndida, es perfecta». El emperador se vio casi obligado a recompensar generosamente a los dos estafadores y hasta les condecoró con la medalla oficial destinada a los hombres de mérito, con un título que decía «Caballeros Tejedores». El día antes de que se celebrase el desfile, los dos estafadores simularon acelerar el trabajo a lo largo de toda la noche, y cualquiera podía contemplar su febril actividad con el fin de terminar el traje del emperador. Fingieron quitar la tela del telar, cortaron el aire con unas grandes tijeras, cosieron con una aguja sin hilo y por fin dijeron: «El traje del emperador está listo». Y el emperador, rodeado de su guardia, acudió al taller y vio que los dos estafadores movían los brazos como si tuvieran algo en ellos.
Este es el pantalón, esta la chaqueta, aquí está la capa. Todas las prendas son sutilísimas y por eso puede parecer al ponérselas que uno no lleva nada encima. Ahí está precisamente su virtud. Todos asintieron complacidos, aunque nada vieron porque nada había. Majestad, tened la bondad de desnudaros para vestir el traje nuevo delante del espejo. El emperador fue despojándose de sus vestidos y los estafadores hicieron como que le ponían cada una de las piezas y simulaban los gestos de ceñirle el cinturón mientras él se contemplaba desnudo en el espejo. «Le cae de maravilla», decían todos. «Es todo un espectáculo. ¡Qué figuras y qué colores! ¡Qué espléndido traje!». Están preparados los portadores del palio bajo el cual caminará su majestad en el desfile, dijo el maestro de ceremonias. Muy bien, estoy preparado, respondió el emperador mientras se miraba una vez más en el espejo, simulando admirarse al contemplar el traje. Todos se pusieron en marcha. El emperador desfilaba bajo palio y la gente en las calles, a lo largo de todo el recorrido, en ventanas y balcones, contemplaba al emperador y lo vitoreaban. ¡Qué maravilloso es el traje del emperador! ¡Vaya cinturón! ¡Qué espléndida cola! ¡Qué bien le cae todo! ¡Qué confección tan magnífica! Y es que nadie quería que los demás advirtieran que no veía nada de nada, pues no era muy lisonjero que descubrieran que uno era tonto o que era un inepto. Pero un niño gritó: «No lleva nada encima». «Es verdad, oíd la voz de la inocencia, el emperador va desnudo», exclamó el padre del niño. Y uno a otro, todos los ciudadanos iban diciendo lo que el niño había gritado. «No lleva nada encima, un niño ha gritado que el emperador va desnudo». Y todo el pueblo comenzó a gritar: «¡Va desnudo! ¡Va desnudo!». El emperador comprendió que el pueblo decía la verdad, pero pensó que convenía seguir el desfile hasta el final, y siguió la marcha, y hasta los chambelanes seguían sosteniendo una cola que nunca había existido. Escuchad una historia que os voy a contar. Seguramente habéis visto la casa que se levanta en la campiña, al lado de la carretera. Esa casa tenía un jardincito rodeado por una valla pintada. No lejos de allí crecía entre el césped una linda margarita. Un sol radiante y cálido enviaba sus hermosos rayos tanto a las flores lozanas del césped como a la solitaria margarita, que a cada instante parecía crecer y crecer. Un día abrió sus blancos pétalos, semejantes a rayos del sol interior de su corola. No pensaba que la gente no pudiera verla entre la hierba, ni que fuera una flor olvidada, todo lo contrario. Se sentía tan feliz que se volvió hacia el sol, levantó la vista y se puso a escuchar el canto de la alondra en el aire. Aquel día la margarita se sentía tan contenta, como si fuera domingo, aunque era lunes y todos los niños estaban en la escuela, atentos a la lección, sentaditos en sus bancos. Mientras tanto ella estaba allí, empinada en su tallo verde, y aprendía del sol y de todo cuanto le rodeaba la grandeza de la bondad divina. Y le parecía maravilloso que la pequeña alondra cantase con claridad y gracia lo que también sentía ella, aunque no supiera expresarlo. La margarita sentía profundo respeto por aquel pájaro feliz que podía cantar y volar, pero no se sentía triste por no poder hacer lo mismo. «Veo y oigo», se decía. «El sol brilla encima de mi cabeza y el aire me besa. ¿Qué regalos se me ofrecen?». Detrás de la valla crecían numerosas flores, muy rígidas y aristocráticas, y cuanto menos perfume despedían, más aire se daban.
Las peonías se hinchaban para parecer más grandes que las rosas, aunque no es cuestión de tamaño. Los tulipanes tenían los colores más vivos, y bien lo sabían ellos, que se erguían para que se los viera mejor. Para ellos la margarita no les merecía ninguna atención, medio escondida allá fuera, pero ella pensaba en todas las demás del jardín y decía: «¡Qué maravillosas son! Seguro que la preciosa alondra se acercará a ellas para hacerlas una visita. Menos mal que estoy cerca y podré contemplar el espectáculo». En ese instante se oyó el alegre canto de la alondra y la margarita vio que descendía, pero no hacia las peonías y los tulipanes, sino hacia las hierbas y hacia ella. Sintió tan honda alegría que enmudeció y no supo qué pensar. La alondra danzaba a su alrededor y cantaba: «Qué tierna es la hierba y qué hermosa es esta florecilla que tiene el corazón de oro y los pétalos de plata». Y es que la corola de la margarita parecía realmente de oro, y los diminutos pétalos eran tan blancos que brillaban como la plata. No es posible decir lo feliz que se sentía la margarita. La alondra la besó con su pico, cantó para ella y se elevó por el aire. La florecilla necesitó un largo cuarto de hora para recobrarse. Algo confusa pero llena de alegría, miró a las flores del jardín. Habían visto el honor que le había dispensado la alondra y seguramente comprendían la alegría que sentía la margarita. Pero los tulipanes seguían tiesos con gesto desairado y colérico, porque estaban enfadados. Las peonías tenían hinchada hasta la cabeza. Menos mal que no sabían hablar, pues la margarita habría oído cosas de todos los colores. Bien comprendía ella que no estaban de buen humor. Se quedó un poco triste. En aquel momento, una muchachita bajó al jardín con un largo cuchillo brillante y afilado, y fue cortando uno tras otro todos los tulipanes. «¡Oh!», exclamó la margarita, «es terrible, todo ha terminado para ellos». La muchachita se alejó con los tulipanes. Ella se sintió afortunada por haber crecido entre la hierba escondida y por ser una flor modesta, se sentía reconocida hacia el Creador. Cuando el sol se ocultó, cerró sus pétalos, se durmió y soñó toda la noche con el sol y la alondra. A la mañana siguiente, al abrir sus pétalos como si se tratara de bracitos que se alargaran hacia el aire y la luz, reconoció con alegría la voz del pajarillo, pero notó que su canto era muy triste. La pobre alondra tenía serios motivos para ello. La habían cazado y estaba en una jaula que colgaba de la ventana. Cantaba de poder volar libre y feliz, cantaba al trigo verde de los campos y al hermoso vuelo que hubiera podido hacer subiendo muy alto, por encima de las nubes. La alondra no se sentía feliz viéndose prisionera en una jaula. La margarita deseaba ir en su ayuda, pero ¿qué podía hacer ella? No era fácil ayudarla. De pronto olvidó las maravillas que la rodeaban, el sol radiante y cálido, sus pétalos tan blancos y lindos. Solo pensaba en la alondra prisionera, por la que no podía hacer nada. Algunos instantes después, dos niños salieron al jardín. Uno llevaba un cuchillo parecido al que mostrara la niña que había cortado los tulipanes. Se dirigieron derechos hacia la margarita, quien no comprendió qué querían de ella. «Vamos a cortar un poco de hierba para la alondra», dijo uno de los niños, y se puso a cortar un cuadrito de césped con tierra en cuyo centro estaba la margarita. «Corta la flor», dijo el otro niño, y la margarita tembló de miedo, pues de cortarla perdería la vida, y ella tenía muchas ganas de vivir ahora que se la llevaban, con la tierra y el césped, a la jaula donde estaba prisionera la alondra. «No, déjala», dijo el otro. «Hace muy bonito en medio del césped». La dejaron y la metieron en la jaula de la alondra. El pajarillo se lamentaba recordando la libertad perdida y sacudía las alas contra los barrotes de la jaula. La margarita no podía hablar ni dirigirle una palabra de consuelo, a pesar de las ganas que tenía de hacerlo. Y así se pasó toda la mañana. «No tengo agua», dijo la alondra. «Todos se han ido y se han olvidado de ponerme agua para beber.
Mi garganta está seca y siento que arde. Seguramente tengo fiebre, me moriré y ya no podré volver a ver la luz del sol, el verde de la hierba y todo el esplendor que Dios ha creado. Al decir esto, hundió el pico en la hierba esperando encontrar un poco de humedad. Se fijó en la Margarita y después de saludarle y besarla con su pico, le dijo: «Pobre Margarita, tú también te marchitarás aquí. Con el césped y contigo me han querido traer todo el mundo que me rodeaba fuera. Cada brizna de hierba tiene que ser para mí como un árbol verde, y cada uno de tus pétalos blancos como una flor perfumada. Qué bien traes a mi recuerdo el mundo que he dejado allá fuera. Si pudiera consolarla», se decía la Margarita. Pero no podía mover ni un pétalo. Hizo un esfuerzo para que el perfume que se desprendía de sus pétalos fuese más penetrante que de costumbre. La alondra lo entendió, y aunque se moría de sed, picoteó las briznas de hierba y respetó la flor. Llegó la noche, pero nadie se acordó de llevar a la pobre alondra una gota de agua. Entonces extendió sus alas, las agitó con toda su fuerza y dejó escapar algunos píos lastimeros. Su cabecita se quedó paralizada sobre la flor y el corazón de la alondra, roto por la inanición y la nostalgia, dejó de palpitar. La Margarita no pudo, como la noche anterior, esconder los pétalos y echarse a dormir. Triste y enferma, se inclinó hacia el suelo. Los niños no volvieron hasta la mañana siguiente. Al ver la alondra muerta lloraron, derramaron muchas lágrimas y enterraron a la pobre avecilla en una hermosa tumba adornada con pétalos de flores. Como querían hacer un gran entierro a la alondra, colocaron su cadáver en una cajita color de rosa. Cuando la alondra estaba viva y cantaba, no se habían ocupado de ella y la habían dejado sufrir y morir. La hierba y la Margarita fueron arrojadas en el polvo del camino. Nadie pensó en la flor, tan cariñosa con la alondra y que habría sido feliz si hubiera podido consolarla. Había una vez un comerciante tan rico que habría podido empedrar toda la calle y una callejuela más con monedas de plata, pero no lo hizo porque sabía emplear su dinero bastante más inteligentemente. Si gastaba unos céntimos, era para conseguir una moneda, siempre multiplicando su dinero. Ya veis cómo era. Pero un día se murió. Su hijo heredó todos sus bienes y se dio a la buena vida. Todas las noches iba a los bailes de máscaras, fabricaba cometas con billetes de banco y hacía resbalar por encima del agua monedas de oro en vez de piedras. Las monedas de oro resbalaban mucho mejor. Al final no le quedaban más que unos céntimos y no disponía de más enseres que unas babuchas y una vieja bata. Sus amigos, dado que ya no querían salir con él, le dieron la espalda. Solo uno, más compasivo, le envió un viejo baúl y le dijo: «Guarda en él lo que tengas», y como no tenía nada que guardar, se metió él mismo en el baúl. Era un extraño baúl. Apretada la cerradura, el baúl volaba, y eso hizo en aquella ocasión. Salió con el muchacho por la chimenea hacia las nubes, subiendo alto, muy alto. De pronto oyó que crujía el fondo y se sobresaltó de miedo a que se hiciera pedazos, pues la caída hubiera sido de campeonato. Dios se apiade de mí. Y así llegó a tierra de turcos. Dejó escondido en el bosque el baúl y se dirigió a la ciudad. Lo pudo hacer sin dificultad, pues en Turquía todos llevan babuchas y una bata, igual que él. Se encontró con una nodriza que cuidaba de un niño pequeño. «Dime, nodriza turca», dijo, «¿quién vive en ese gran castillo de las afueras de la ciudad, con tan grandes ventanales?» «Vive la hija del rey», contestó la nodriza.
le han augurado que será muy desgraciada por un novio, y nadie puede verla, a no ser acompañado del rey y de la reina. Gracias, dijo el hijo del comerciante. Volvió al bosque, se metió en el baúl, voló sobre el tejado y entrando por una ventana se presentó ante la princesa. Estaba tendida en un sofá y dormía. Era tan hermosa que el hijo del comerciante no pudo contenerse y le dio un beso. Ella se despertó asustada, pero él le contó que era el dios de los turcos y que había venido por el aire a verla. Esto la puso muy contenta. Se sentaron uno junto al otro, y el joven le contó hermosas historias sobre sus ojos. Eran lagos bonitos y oscuros, y los pensamientos nadaban como sirenas. También le dijo que su frente era una montaña de nieve con bonitos salones y cuadros maravillosos. Y le habló de la cigüeña que trae a los niños pequeños. Sí, eran historias encantadoras. El joven pidió a la princesa su mano, y ella dijo rápidamente que sí. «Pero tenéis que venir el próximo sábado», dijo ella. «El rey y la reina vendrán a tomar el té conmigo. Se alegrarán mucho de que esté prometida al dios de los turcos, pero tratad de contarles una de vuestras maravillosas historias, que les encantan. A mi madre le gustan clásicas y morales, y a mi padre, alegres, que hagan reír». «De acuerdo, el único regalo de bodas que puedo traer es un cuento», dijo él. Luego se separaron, pero antes la princesa le regaló un sable recubierto de monedas de oro que se apresuró a vender. Se fue volando y compró una bata nueva. Luego se sentó en el bosque para pensar un cuento que debía contar el sábado siguiente. La cosa no era nada fácil. Llegó el sábado y el cuento estaba preparado. El rey, la reina y toda la corte esperaban tomando el té en las habitaciones de la princesa. Lo recibieron muy cortésmente. «Nos contaréis el cuento, ¿verdad?», dijo la reina. «Uno que sea profundo e instructivo, y que al mismo tiempo haga reír», añadió el rey. «Con mucho gusto», contestó y empezó a narrar. «Escuchad atentamente. Había una vez una caja de fósforos que pertenecían a un noble linaje y estaban orgullosos. Su árbol genealógico, el gran pino del que cada uno de ellos era una astillita, había sido un antiguo y majestuoso árbol del bosque. Los fósforos estaban ahora en el fogón, entre un mechero y una vieja perola de hierro, y estos les contaban cosas de su juventud. «En nuestros años verdes», decían, «precisamente estábamos en un árbol verde. Todas las mañanas y todas las tardes tomábamos un té de diamantes», aludían al rocío. «Y durante todo el día nos acompañaban los rayos del sol, cuando el sol salía, y los pajarillos nos contaban bonitos cuentos. Sabíamos que éramos también ricos, porque los otros árboles estaban vestidos solo durante el verano, mientras nuestra familia podía permitirse el lujo de vestidos verdes tanto en verano como en invierno. Un día llegaron los leñadores, se hizo una gran revolución y nuestra familia se dispersó. Su jefe, el tronco, encontró colocación como mástil en una embarcación que navegaba por todo el mundo si quería. Las demás ramas fueron a parar a otros lugares, y nosotros tenemos la misión de dar luz a las personas de condición humilde. Y por este motivo, nosotros, aristócratas, hemos terminado en una cocina». «Mi historia ha sido distinta», dijo la perola de hierro, que estaba al lado de los fósforos. «Desde el momento en que aparecí en el mundo me han cocido y fregado muchas veces. Me toca ocuparme de cosas muy concretas, y creo que soy la más importante de una casa. Mi mayor satisfacción consiste en descansar limpia después de cada comida en un vasar y charlar con los compañeros. Pero excepto el cubo de agua, que a veces baja al patio, vivimos todos entre cuatro paredes. La única que nos trae noticias es la cesta de la compra, pero se sobresalta cuando nos habla del pueblo y del gobierno. El otro día una vieja perola, del susto, se cayó del vasar y se rompió. Es que es una liberal».
Habláis demasiado, dijo el mechero, mientras el eslabón frotó la piedra y lanzó chispas. ¿Es que no vamos a tener una tarde divertida? Sí, veamos quién es más distinguido, dijeron. Los fósforos. Bueno, a mí no me gusta hablar de mí, dijo una olla de barro. Hagamos una reunión en regla. Comienzo yo misma y os voy a contar un hecho vivido. Es tan útil profundizar en las propias experiencias y tan divertido. En la orilla del mar Báltico, a la sombra de las hayas de Dinamarca. Bonito comienzo, dijeron los platos. Es una buena forma de comenzar una historia. Pasé mi juventud con una pacífica familia. Se daba cera a los muebles, se lavaba el suelo y se ponían cortinas limpias cada 15 días. «¡Qué bien cuenta las cosas!», dijo el plumero. «Bien se ve que habla una mujer, respira un aire tan limpio de sus palabras». «Claro que se nota», dijo el cubo del agua. Dio un salto de alegría y tiró agua en el suelo. La olla siguió con su cuento, y el final fue tan interesante como el principio. Todos los platos chocaron de contentos, y el plumero cogió el perejil y coronó la olla, pues sabía que enojaría a los otros. «Hoy la corono yo», pensaba, «y mañana me coronará ella». «Ahora vamos a bailar», dijo la tenaza. Y así lo hizo. Danzaba que era una maravilla. El forro viejo de la silla arrinconado reventó. «¿No me coronáis?», preguntó la tenaza. Y la coronaron. «¡Qué gentuza!», pensaron los fósforos. Invitaron a la tetera a cantar, pero ella se disculpó diciendo que únicamente podía hacerlo cuando hervía y que en aquel momento se sentía muy fría. Pero solo se trataba de orgullo de familia. Solo quería cantar cuando se encontraba en la mesa con los invitados. En la ventana había una pluma de oca, con la que solía echar cuentas la cocinera. No tenía ninguna distinción, a no ser que se mantenía durante mucho tiempo metida en el tintero, de lo que solía enorgullecerse. «Si la tetera no quiere cantar, que no cante», dijo. «Ahí fuera, en una jaula, hay un ruiseñor que canta de maravilla. La tetera no ha aprendido nunca nada. Bueno, pero esta noche no queremos hablar mal de nadie». «No me parece acertado», intervino la cafetera, que era cantante de cocina y hermanastra de la tetera. «Escuchar a un pájaro extraño. Esto no es patriótico. Que nos dé su opinión la cesta de la compra». «No estoy de acuerdo», dijo la cesta de la compra. «Estoy tan disgustada que nadie puede imaginarlo. Así vamos a pasar la noche. ¿No será mejor ponernos a ordenar la casa? Cada cual estaría en su sitio y yo dirigiría el cotarro. Así sería distinto». «De acuerdo, hagámoslo así», dijeron todos. En aquel instante se abrió la puerta. Era la criada y todos se quedaron quietos. Pero no había ningún cacharro, por pequeño que fuera, que dudara de su importancia y de su distinción. «Si yo hubiese querido», pensaba cada uno de ellos, «habríamos tenido una velada divertidísima». La criada cogió los fósforos y encendió fuego. Dios mío, cómo crepitaban y qué resplandor. Todos se darán cuenta ahora de que somos los más importantes. ¡Qué resplandor! ¡Qué luz!, pensaron, y los fósforos se apagaron consumidos. «Bonito cuento», dijo la reina. «Me ha parecido encontrarme en la cocina con los fósforos. Sí, te casarás con nuestra hija». «Sí», confirmó el rey. «Te casarás con nuestra hija el próximo lunes». Los dos le tuteaban ya como si fuera un miembro de la familia. Se fijó la fecha de la boda y la víspera por la noche, toda la ciudad aparecía iluminada. Se lanzaron al aire dulces y bocadillos. Los chiquillos daban saltos para cogerlos, gritaban y silbaban con los dedos. Fue algo extraordinario. «Bueno, yo también tengo que hacer algo», pensó el hijo del comerciante. Compró cohetes y muchas clases de fuegos artificiales, los colocó en su baúl y voló con ellos por los aires. ¡Qué traca, qué velocidad! Los turcos, al oír las detonaciones, daban un salto tan alto que las babuchas casi les tocaban las orejas. Nunca habían visto cosa semejante.
Comprendieron que realmente el dios de los turcos iba a casarse con la princesa. Apenas el hijo del comerciante bajó de su baúl en el bosque, pensó: voy a la ciudad a ver qué efecto han producido los fuegos artificiales. Era normal que quisiera saber lo que la gente decía, qué cosas contaban. Y la gente a la que preguntaba le respondía contándole las cosas de un modo distinto, aunque todos estaban encantados. He visto al dios de los turcos en carne y hueso, decía uno. Tiene los ojos como estrellas brillantes y la barba como agua espumosa. Volaba en un manto de fuego, decía otro. Entre los pliegues asomaban sus cabezas los angelitos. Todo lo que oía le parecía muy bien. Al siguiente día se celebraría la boda. Volvió nuevamente al bosque para meterse en el baúl, pero ¿dónde estaba? El baúl se había quemado. Una chispa de los fuegos artificiales había provocado el incendio y el baúl se había convertido en cenizas. No podría volar más. No podría regresar al lado de su prometida. La princesa estuvo esperándole a lo largo de todo aquel día sobre el tejado. Aún hoy sigue esperándolo. Y él va dando vueltas por el mundo y narra sus cuentos, pero ya no son tan alegres como el que contó sobre los fósforos. En la última casa del pueblo había un nido de cigüeñas. Mamá cigüeña estaba en el nido con sus 4 crías, que sacaban sus piquitos todavía negros, que se volverían más tarde rojos. Algo más allá, en lo más alto del tejado, se encontraba, erguido y solemne, papá cigüeña, con una de sus patas encogida sobre su cuerpo, pues debía de hacer de centinela y procuraba no dormirse. Al verlo, hubiérase dicho que era una escultura de piedra, dada su inmovilidad. Es un toque de distinción, pensaba, ver que mi mujer tiene un centinela junto a su nido. Nadie tiene por qué saber que yo soy su marido. Seguramente pensarán que he recibido la orden de hacer guardia aquí. Es llamativo. Y allí seguía, firme sobre una sola pata. Allá abajo correteaba un grupo de niños y tras él, todos los demás, al ver a las cigüeñas, empezaron a cantar una vieja canción, pero la cantaban con las palabras que recordaban. Cigüeña, cigüeñita, vuela a tu casita. Tu mujer está en el nido y también tus hijitos. Uno será ahorcado, el otro encarcelado, el tercero quemado y el cuarto estrangulado. Oye lo que cantan los niños, dijeron las crías a su mamá. Dicen que nos quemarán y estrangularán. No os preocupéis, dijo, no lo escuchéis, y así no hay peligro. Pero los niños seguían cantando y señalaban con la mano hacia el nido de las cigüeñas. Uno de ellos, llamado Peter, dijo que era pecado burlarse de los animales y no les acompañó en la canción. Mamá cigüeña, por su parte, consolaba a sus pequeñuelos. No tengáis miedo. Ya veis que tranquilo está vuestro padre. Con una sola pata le basta. Tengo miedo, decían una a una las crías de la cigüeña, mientras escondían sus cabecitas. Al día siguiente, cuando los niños volvieron a jugar, de nuevo cantaban. Uno será ahorcado, el otro, encarcelado. ¿De verdad querrán ahorcarnos y encarcelarnos?, preguntaban las crías a su madre. De ninguna manera, contestaba ella. Antes aprenderéis a volar, os enseñaré yo, y cuando ya sepáis, iremos a las charcas a visitar a las ranas, que nos saludan alegremente y cantan croac, croac, y luego nos las comemos. Ya veréis qué divertido es eso. ¿Y después?, preguntaron los pequeños. Después, todas las cigüeñas de la región nos reuniremos y comenzarán los ejercicios del otoño. Entonces hay que saber volar muy bien.
Es algo muy importante, pues a quien no sabe volar bien, el general lo traspasa con su pico y lo mata. Debéis aprender a hacerlo lo mejor posible para cuando llegue ese día. Entonces, como cantan los niños, nos pueden matar. Oye, otra vez repiten lo mismo. Debéis hacerme caso a mí y no a ellos, les dijo mamá cigüeña. Después de los grandes ejercicios del otoño, volaremos hacia países cálidos, muy lejos de aquí, por encima de las montañas y de las nubes. Iremos a Egipto, donde hay casas triangulares que terminan en una punta que se pierde entre las nubes. Son las pirámides. Son tan antiguas que una cigüeña no lo puede ni imaginar. Hay también un río que se sale de su cauce y llena todo el país de fango, por donde saltan las ranas que nosotras podemos cazar y comer. ¡Qué bien!, exclamaron las crías. Es un maravilloso país, todo el día comiendo, y mientras nosotros nos encontremos también en ese país, aquí no habrá ni una hoja verde sobre los árboles. Aquí hará tanto frío que hasta las nubes se romperán y luego caerán deshechas en jirones blancos. Hablaba de la nieve, pero no podía decirlo de otra manera. ¿También los niños malos se romperán con el frío? No se romperán con el frío, aunque poco les faltará. Tendrán que estar metidos en sus casas oscuras y allí permanecerán entre cuatro paredes. Vosotros, por el contrario, podréis volar por todas partes en ese lejano país, donde hay flores y el sol es cálido y luminoso. Pasó el tiempo y las crías crecieron hasta hacerse tan grandes que podían mirar alrededor estando de pie en el nido. Papá cigüeña venía todos los días volando y les traía espléndidas ranas, culebras y otras golosinas que encontraba por el mundo. ¡Qué maravilloso ver las cosas que hacía para divertir a sus hijitos! Doblaba la cabeza hasta llegar a la cola, hacía ruido con su pico como si tuviera una trompeta y les contaba cuentos, siempre referidos a los charcos y a las ciénagas. «Vamos, ahora tenéis que aprender a volar», dijo un día su mamá. Los cuatro pequeñuelos salieron al tejado. Se bamboleaban sobre las patas e intentaban batir las alas, pero varias veces estuvieron en un tris de caerse al suelo. «Fijaos en mí», les decía mamá cigüeña. «Mirad cómo pongo la cabeza, las patas así. 1, 2, 1, 2. Esto os permitirá abriros camino en la vida». Dio un corto vuelo y las crías intentaron dar un saltito y ¡zas!, al suelo, porque les pesaba demasiado el culo. «No quiero volar», dijo una de las crías volviendo al nido. «No me importa no poder ir a los países cálidos». ¿Prefieres morirte de frío cuando llegue el invierno? ¿Quieres que vengan los niños, te cojan, te quemen y te asen? Ahora voy a llamarlos. ¡No!, exclamó el pequeñuelo saltando nuevamente al tejado con los demás. Al tercer día sabían volar aceptablemente. Ellos creyeron que podían ya sostenerse en el aire, por lo que echaron a volar y ¡zas!, al suelo. De nuevo sacudieron las alas. Los niños acudieron entonces y cantaban la vieja canción. «Cigüeña, cigüeñita». «¿Podemos volar y arrancarles los ojos?», dijeron las crías de la cigüeña. «Nada de eso», dijo la madre. «Oídme bien, lo más importante es lo nuestro. Hay que aprender a volar. 1, 2, 3, vuelta a la derecha. 1, 2, 3, vuelta a la izquierda, alrededor de la chimenea. Ya veis». La última vuelta estaba bien y era elegante. Mañana podréis venir conmigo al pantano. Irán otras familias de cigüeñas con sus hijitos. Espero que seáis los más educados. Tened la cabeza bien erguida. Es elegante y da un toque de distinción. ¿Y no vamos a vengarnos de los niños malos?, preguntaron las crías. Que digan lo que quieran. Nosotros volaremos por las nubes, llegaremos hasta las pirámides, mientras ellos estarán helados de frío y no verán una hoja verde, ni una manzana dulce. «Queremos vengarnos», insistieron las crías, mientras proseguían los ejercicios. Ninguno de los niños cantaba con tanta burla la canción como el que había empezado. Apenas tenía 6 años.
aunque las cigüeñitas pensaban que tendría más de 100, dado que su estatura era mayor que la de sus padres. ¿Qué sabían ellos de la edad de los hombres y los niños? Su odio se concentraba contra aquel niño, pues era el que había empezado y el que continuaba. Las crías estaban muy enfadadas, y cuanto más crecían, más aumentaba su saña contra el pequeño y menos soportaban la canción. La mamá terminó diciéndoles que consentiría que castigaran al muchacho, pero sería el último día de su permanencia en aquel país. Antes hay que ver cómo os comportáis en los grandes ejercicios del otoño. Si dais guerra y el general os traspasa el pecho con el pico, al menos en cierto sentido tendrán razón los niños. Habrá que ver. Ya verás, concluyeron los pequeños. Se empeñaron mucho en los ejercicios todos los días y aprendieron a volar con tanta gracia que era un espectáculo verlos. Al llegar el otoño, todas las cigüeñas se reunían para emprender el vuelo a los países cálidos, mientras que para nosotros llegaba el invierno. ¡Qué ejercicios! Había que ir por encima de bosques y ciudades para comprobar si sabían volar bien, pues el viaje para el que se preparaban era largo. Las cigüeñitas lo hicieron tan bien que consiguieron un sobresaliente y les dieron como premio ranas y culebrillas. Era la nota más alta, y podían comer las ranas y las culebras, cosa que hicieron. «Y ahora la venganza», dijeron. «De acuerdo», dijo la mamá, accediendo a lo que pretendían. «Tengo una idea que me parece muy acertada. Sé dónde se encuentra el estanque donde están recogidos los niños pequeños hasta que las cigüeñas los llevan a sus correspondientes padres. Los bebés duermen y tienen sueños maravillosos, sueños que no volverán a tener. Los padres desean uno de estos niños pequeños, y todos los niños grandes quieren una hermanita o un hermanito. Iremos al estanque y llevaremos un bebé a cada niño que no haya cantado la canción y no se haya burlado de las cigüeñas. Los niños malos se quedarán sin bebés. ¿Y qué haremos con ese niño tan malo que fue el que empezó a cantar?», gritaron las crías. «Hay en el estanque un niño que murió de tanto soñar. Se lo llevaremos y él llorará, porque le hemos llevado un hermanito muerto. Pero tampoco debéis olvidar al niño bueno que decía: es pecado burlarse de los animales. A ese le llevaremos un hermanito y una hermanita, y como se llamaba Peter, todos vosotros os llamaréis Peter como él». Hicieron todo como su mamá había dicho, y todas las cigüeñas se llamaron Peter, y así siguen llamándose todavía. En Florencia, no lejos de la plaza del Gran Duca, hay una callejuela que, si mal no recuerdo, se llama Porta Rossa. Allí, frente a una especie de mercado de hortalizas, se levanta la curiosa figura de un jabalí de bronce, verdadera obra de arte. Agua límpida y fresca fluye de la boca del animal, que con el tiempo ha tomado un color verde oscuro. Solo el hocico brilla, como si lo hubiesen pulimentado, y así es en efecto, por la acción de los muchos chiquillos y pobres, que cogiéndose a él con las manos, acercan la boca a la del animal para beber. Es un bonito cuadro, el del animal abrazado por un gracioso rapaz medio desnudo, que acerca su fresca boca al hocico de bronce. A cualquier forastero que llegue a Florencia le es fácil encontrar el lugar. No tiene más que preguntar por el jabalí de bronce al primer mendigo que encuentre, seguro que le indicarán el camino. Era una tarde del invierno. Las montañas aparecían cubiertas de nieve, pero en el cielo brillaba la luna llena. Y la luna llena en Italia es tan luminosa como un día gris de invierno en los países nórdicos. Mayor claridad, pues el aire brilla y el ambiente es más excitante, mientras que en el norte el techo de plomo, frío y lúgubre, deprime al hombre. Lo aplasta contra el suelo, ese suelo húmedo y frío que un día cubrirá su ataúd.
Un chiquillo harapiento se había pasado todo el día sentado en el parque del Gran Duca, bajo el tejado de pinos, donde incluso en invierno florecen las rosas. Un chiquillo que podía pasar por la imagen de Italia, hermoso, sonriente y, sin embargo, enfermizo de aspecto. Tenía hambre y sed, nadie le daba un céntimo y al oscurecer, hora de cerrar el jardín, el portero lo echó. Durante un largo rato estuvo entregado a sus ensueños en el puente que cruza el Arno, contemplando las estrellas que se reflejaban en el agua entre él y el magnífico puente de mármol de la Trinità. Se dirigió luego hacia el jabalí de bronce, hincó la rodilla y pasando los brazos alrededor del cuello de la figura, aplicó la boca al reluciente hocico y bebió a grandes tragos de la fresca agua. Al lado yacían unas hojas de lechuga y 2 o 3 castañas. Aquello fue su cena. En la calle no había ni un alma. El chiquillo estaba completamente solo. Se sentó en el dorso del jabalí, se apoyó hacia adelante de manera que su rizada cabecita descansara sobre la del animal y sin darse cuenta se quedó profundamente dormido. Al sonar la medianoche, el jabalí de bronce se estremeció y el niño oyó que decía: «Agárrate bien, chiquillo, que voy a echar a correr», y echó a correr con él a cuestas. Extraño paseo. Primero llegaron a la plaza del Gran Duca, donde el caballo de bronce de la estatua del príncipe los acogió relinchando. El policromado escudo de armas de las antiguas casas consistoriales brillaba como si fuese transparente, mientras el David de Miguel Ángel blandía su honda. Por doquier rebullía una vida sorprendente. Los grupos de bronce que representan Perseo y el rapto de las Sabinas se agitaban frenéticamente. De la boca de las mujeres surgió un grito de mortal angustia que resonó en la gran plaza solitaria. El jabalí de bronce se detuvo ante la galería degli Uffizi, bajo la arcada donde se reúne la nobleza en las fiestas de carnaval. «Agárrate bien», repitió el animal, «vamos a subir por la escalera». El niño permanecía callado, entre tembloroso y feliz. Entraron en una larga galería que él conocía muy bien, ya antes había estado. De las paredes colgaban magníficos cuadros, y había estatuas y bustos, todo iluminado por vivísima luz como en pleno día. Pero lo más hermoso vino cuando se abrieron las puertas que daban acceso a una sala contigua. El niño recordaba aquella magnificencia, pero nunca lo había visto tan esplendoroso como aquella noche. Había una maravillosa mujer desnuda, como solo pueden moldearla la naturaleza y el cincel de los grandes maestros. Movía los graciosos miembros, delfines saltaban a sus pies, la inmortalidad brillaba en sus ojos. El mundo la llama la Venus de Médicis. Alrededor había otras estatuas de mármol, en las que la piedra aparecía animada por la vida del espíritu. Estatuas de bellos y robustos hombres desnudos, unos afilando la espada, por eso se le llama el afilador. Más allá, el grupo de los gladiadores, la espada era aguzada, y los combatientes luchaban por la diosa de la belleza. El chiquillo estaba deslumbrado por todo aquel esplendor. Las paredes ardían de color, y todo era vida y movimiento. Podían verse 2 Venus, representando a Venus terrestre, alegre y ardiente, tal como Tiziano la había sentido sobre su corazón. Eran 2 soberbias figuras femeninas. Los bellos cuerpos desnudos se extendían sobre los muelles almohadones. El pecho se levantaba, y la cabeza se movía dejando caer los abundantes rizos en torno a los bien curvados hombros, mientras los oscuros ojos expresaban ardientes pensamientos. Pero ninguno de aquellos personajes osaba salir por completo de su marco. La misma diosa de la belleza, los gladiadores y el afilador permanecían en sus puestos, pues la aureola que irradiaba de la Virgen, de Jesús y San Juan los mantenía sujetos. Las imágenes de los santos no eran ya imágenes, sino los santos en persona. ¡Qué esplendor y qué belleza de sala en sala!
y el niño lo veía todo. El jabalí de bronce avanzaba paso a paso por entre toda aquella magnificencia. Una visión eclipsaba la otra, pero una sola imagen se fijó en el alma del niño, seguramente por los niños alegres y felices que aparecían en ella, y que el pequeño ya había visto antes a la luz del día. Son muchos los que pasan por delante de aquel cuadro sin reparar en él, y sin embargo encierra un tesoro de poesía. Es Cristo descendiendo a los infiernos, pero a su alrededor no se ve a los condenados, sino a los paganos. El florentino Angiolo Bronzino pintó aquel cuadro, lo más sublime del cual es la certeza, reflejada en el rostro de los niños, de que irán al cielo. Dos de ellos se abrazan. Uno, muy chiquitín, tiende la mano a otro que está aún en el abismo, y se señala a sí mismo como diciendo, «Me voy al cielo». Todos los restantes permanecen indecisos, esperando o inclinándose humildemente ante Jesús, nuestro Señor. El niño contempló aquel cuadro mucho más rato que los demás. El jabalí de bronce seguía parado delante de él. Se percibió un leve suspiro. ¿Salía de la pintura o del pecho del animal? El niño extendió el brazo hacia los sonrientes pequeñuelos del cuadro, y entonces el jabalí prosiguió su camino, saliendo por el abierto vestíbulo. «Gracias, y Dios te bendiga, buen animal», exclamó el muchacho, acariciando a su montura, que bajaba saltando las escaleras. «Gracias, y Dios te bendiga a ti», respondió el jabalí. «Yo te he prestado un servicio y tú me has prestado otro a mí, pues solo con una criatura inocente sobre el lomo puedo correr. ¿Ves? Incluso puedo entrar dentro del círculo de luz que viene de la lámpara colgada ante el cuadro de la Virgen. A todas partes puedo llevarte excepto a la iglesia. Pero si tú estás conmigo, puedo mirar su interior a través de la puerta abierta. No te apees de mi espalda. Si lo haces, caeré muerto, tal como me ves durante el día en la calle de Porta Rosa». «Me quedaré contigo, mi buen animal», respondió el niño, y el jabalí emprendió veloz carrera por las calles de Florencia, no deteniéndose hasta llegar a la plaza donde se levanta la iglesia de Santa Croce. Se abrió de repente la doble puerta, y las luces del altar proyectaron su brillo hasta la solitaria plaza. Un extraño resplandor irradiaba de un monumento sepulcral situado en la nave izquierda del templo. Millares de estrellas móviles formaban una aureola a su alrededor. El sarcófago ostentaba un blasón nobiliario, una escalera de mano de color rojo sobre campo azul que refulgía como fuego. Era la tumba de Galileo. Es un monumento sencillo, pero la roja escalera sobre campo azul está llena de significado. Es el símbolo del arte, cuyo camino conduce siempre hacia arriba, hacia el cielo, por una escalera ardiente. Todos los profetas del Espíritu suben al cielo como el profeta Elías. En la nave, cada estatua de los ricos sarcófagos parecía estar animada. Allí estaba Miguel Ángel, luego Dante, coronado de laurel. Alfieri, Maquiavelo, unos junto a otros, reposaban allí los héroes del espíritu, el orgullo de Italia. Es una iglesia preciosa, mucho más bonita que la catedral de mármol de Florencia, aunque no tan grande. Parecía que las marmóreas ropas se movían, que las grandes estatuas levantaban más la cabeza, y entre canto y armoniosos sones, miraban en medio de la noche hacia el radiante altar, verdadera orgía de colores, en el que unos adolescentes vestidos de blanco balanceaban incensarios de oro. Su intensa fragancia, saliendo de los ámbitos del templo, llegaba hasta la plaza. El niño tendió los brazos en dirección de la luz, pero en el mismo momento el jabalí de bronce reanudó su carrera. El pequeño tuvo que sujetarse firmemente. El viento le zumbaba en los oídos, oyó rechinar las puertas del templo y las vio girar sobre sus goznes, al tiempo que experimentaba la sensación de perder el sentido. Sintió un frío de hielo y abrió los ojos. Amanecía. El niño se encontró precariamente sentado sobre el jabalí de bronce, que como siempre estaba en la calle de Porta Rosa.
Sobrecogió al chiquillo un sentimiento de miedo y angustia al pensar en aquella a quien llamaba su madre, la mujer que la víspera le había dicho que no volviese sin dinero. No tenía ni un céntimo y sentía hambre y sed. Otra vez se abrazó al cuello del jabalí, lo besó en el hocico y, dirigiéndole un gesto afectuoso, se encaminó hacia uno de los callejones más estrechos. Tenía apenas la anchura suficiente para permitir el paso de un asno bien cargado. Una puerta chapeada de hierro estaba medio abierta. El muchacho subió por una escalera de piedra de sucios peldaños, con una cuerda a guisa de barandilla, y llegó a una galería abierta en la que colgaban muchos andrajos. Desde allí, otra escalera conducía al patio. Del pozo que había en este salían fuertes alambres, de los que se podía tirar desde todos los pisos de la casa. Los cubos colgaban uno al lado de otro, mientras rechinaba la polea, y un cubo danzaba en el aire, soltando agua que iba a caer al patio. Una tercera escalera, semiderruida, conducía a los pisos. Dos marineros rusos bajaban saltando alegremente y por poco tiran al chiquillo. Venían de alguna juerga nocturna. Los acompañaba una mujer ya no joven, aunque de constitución robusta, con abundante cabello negro. —¿Qué traes? —preguntó al muchacho. —No me riñas —suplicó éste—, no me han dado nada. Y cogió la falda de su madre con intención de besarla. Entraron en la habitación que no describiremos. Diremos solo que en ella había un brasero de asas con fuego de carbón. Marito lo llaman. La mujer lo cogió para calentarse los dedos y dio un empujón al niño con el codo. —¿Seguro que tienes dinero? —gritó. El pequeño se echó a llorar. La mujer le dio una patada y el llanto se hizo más estridente. —O te callas o te parto la cabeza —dijo ella blandiendo el badil que tenía en la mano. El chiquillo se tiró al suelo sin cesar en sus gritos. Entonces entró la vecina, también con su marido. —Felicidad, ¿qué le haces al chico? —Es mi hijo —respondió Felicidad—, y puedo matarlo si me da la gana, y a ti con él, Juanita. Y levantó el brasero. La otra hizo lo mismo en actitud defensiva, y los dos cacharros salieron disparados el uno contra el otro, proyectando por la habitación cascos, fuego y ceniza. El niño, en un santiamén, llegó a la puerta, atravesó el patio y salió a la calle, corriendo cuanto le permitían sus piernas, hasta que el cansancio le obligó a detenerse. Se paró junto a la iglesia de Santa Croce, la misma cuya puerta principal se había abierto ante él la noche anterior, y entró. Todo brillaba. Se arrodilló frente a la primera tumba de la derecha, la de Miguel Ángel, y prorrumpió en sollozos. Pasaba gente, decía misa, y nadie prestaba atención al pequeño. Solo un hombre maduro se detuvo un momento, y después de mirarlo, siguió su camino como los demás. El hambre y la sed atormentaban al niño, que agazapándose en el ángulo formado por la pared y el mausoleo de mármol, se quedó dormido. Casi anochecía cuando se despertó, al sacudirlo alguien. Se incorporó y vio ante él la misma persona de la mañana. —¿Estás enfermo? ¿Dónde vives? ¿Te has pasado todo el día aquí? Fueron algunas de las preguntas que le dirigió el anciano. Habiendo respondido el niño, el hombre lo llevó consigo a una casita situada a poca distancia, en una de las calles transversales. Era un taller de guantes. Entraron. La mujer estaba todavía trabajando y no se interrumpió al verlos. Una perrita esquilada tan a rape que hasta se traslucía su piel rosada, subiéndose sobre la mesa recibió al niño con animados saltos y dando alegres ladridos. —Las almas inocentes se reconocen —dijo la mujer, acariciando al animal y al rapaz. Aquella buena gente lo sentó a la mesa con ellos y le dio de comer y de beber, diciéndole que podría pasar la noche en su casa. Al día siguiente, el tío José hablaría con su madre. Lo acostaron en una camita muy pobre, pero que para él, acostumbrado a dormir sobre el duro suelo, resultó un lecho digno de un rey. Durmió de un tirón,
soñando con las magníficas estatuas y el jabalí de bronce. El tío José salió a la mañana siguiente, con gran disgusto del pequeño, que sabía que el objeto de la gestión era llevarlo a casa de su madre. El niño besó llorando al perro juguetón, y la mujer sonrió amablemente a los dos. ¿Qué noticias trajo a su vuelta el tío José? Estuvo hablando largo rato con su esposa, que asentía con la cabeza y acariciaba al pequeño. «Es un niño precioso», exclamó. «Puede llegar a ser tan buen guantero como tú. Tiene los dedos finos y flexibles. La Virgen lo ha destinado a ser guantero». Y el muchacho se quedó en la casa, y la mujer lo enseñó a coser. Comía con excelente apetito, dormía bien, estaba alegre, y pronto hizo rabiar a Bellísima. Este era el nombre de la perrita. Cuando ocurría esto, la mujer se enfadaba, amenazaba con el dedo al niño y le reñía. Esto le llegaba al corazón y se retiraba pensativo a su cuartito, que daba a la calle, y lo empleaban para secar las pieles. Las ventanas tenían gruesas barras de hierro. Él no podía dormir pensando en el jabalí de bronce, y de repente oyó fuera un plas plas. ¿Sería él? De un brinco llegó a la ventana, pero no vio nada. Había pasado ya. «Ayuda al señor a llevar sus cuadros», dijo la mujer al muchacho al día siguiente, cuando pasó el joven vecino, que era pintor, cargado con su caja y una gran tela enrollada. El niño cogió la caja y los dos se dirigieron a la galería degli Uffizi y subieron por la escalera que él conocía por su excursión nocturna con el jabalí. Reconoció las estatuas y los cuadros, la maravillosa Venus de mármol y todo lo que aquella noche había cobrado vida en toda la gama de colores. Volvió a ver a la Virgen con Jesús y San Juan. Se detuvieron frente al cuadro de Bronzino, aquel que representa a Cristo descendiendo a los infiernos, rodeado de niños que sonríen, seguros de ir al cielo. El pobre pequeño se rió también, pues aquello era su cielo. «Ahora puedes volver a casa», le dijo el pintor, cuando tuvo preparado el caballete y los pinceles. «¿Me puedo quedar para ver qué pinta?», preguntó el niño. «¿Podría ver cómo pasa el cuadro a su lienzo blanco?» «No pintaré», respondió el artista sacando el carboncillo. Su mano se movía rápidamente, el ojo calculaba las dimensiones del gran cuadro, y a pesar de que se limitó a trazar un fino rasgo, pronto quedó esbozado el Cristo flotante como en la pintura. «Ahora vete», insistió el pintor, y el niño se encaminó quietamente a su casa, se sentó a la mesa y se puso a aprender a coser guantes. Sin embargo, su pensamiento estuvo todo el día en la sala de los cuadros. Por eso se pinchó los dedos e hizo mal las cosas, pero dejó de reñir con Bellísima. Al llegar la noche, aprovechando que la puerta estaba abierta, se escapó de casa. Hacía frío, pero las estrellas brillaban con hermosísima claridad. Fue vagando por las calles, quietas y solitarias, y muy pronto estuvo frente al jabalí de bronce. Se inclinó sobre él, le besó el reluciente hocico y montó en su lomo. «Mi buen animal, cuánto te he echado de menos», dijo. «Esta noche daremos otro paseo». El jabalí permaneció inmóvil, mientras el agua fresca salía de su boca. El pequeño seguía montado en él cuando alguien le tiró de la chaqueta. Al mirar a su lado, vio a Bellísima, la perrita esquilada, que habiéndose escapado también de la casa, lo había seguido sin que él se diese cuenta. La perrita ladraba como diciendo: «Aquí estoy, mírame, ¿por qué te sientas ahí arriba?». Un dragón echando fuego por las fauces no habría asustado al niño tanto como la perrita en aquel lugar. Bellísima en la calle y sin vestir, como decía la abuela, ¿qué iba a pasar? La perra jamás salía en invierno sin que antes la abrigasen con una diminuta piel de cordero que habían cortado y cosido a su medida. La piel se sujetaba al cuello por medio de una cinta roja, con un lazo y un cascabel, y con otra cinta que le pasaba por debajo del vientre. El animal parecía casi una cabrita cuando, en la estación fría, iba de paseo con la señora, pero ahora Bellísima estaba allí y desnuda. ¿Qué pasaría?
Todos los sueños se desvanecieron. El muchacho dio un beso al jabalí de bronce y cogiendo a Bellísima, que tiritaba de frío, bajo el brazo, salió corriendo hacia casa. ¿Qué llevas ahí?, le gritaron dos guardias con quienes se topó. Bellísima no cesaba de ladrar. ¿Dónde has robado este hermoso perro?, le preguntaron, y se lo quitaron. Devuélvanmelo, por favor, suplicaba el chiquillo. Si no lo has robado, di a tus padres que encontrarán el perro en la comisaría. Y dándole la dirección, se alejaron con Bellísima. La situación era desesperada. El chico estaba indeciso entre arrojarse al Arno o irse a su casa y confesarlo todo. Seguramente lo matarían, pensó, pero prefiero que me maten, así iré a reunirme con Jesús y la Virgen, y se encaminó a casa, dispuesto a morir. La puerta estaba cerrada, él no alcanzaba al picaporte y no había nadie en la calle, pero, cogiendo un ladrillo, llamó con él. «¿Quién va?», gritaron desde dentro. «Soy yo», respondió él. «Bellísima se ha escapado. Abrid la puerta y matadme». Los viejos, especialmente la señora, se dieron un susto terrible al saber que había desaparecido Bellísima. La mujer corrió a la pared donde colgaba el abrigo del perro. La piel de cordero estaba en su sitio. «¡Bellísima en la comisaría!», exclamó a voz en grito. «Ah, mozuelo endiablado, ¿cómo la dejaste escapar? Se morirá de frío, el pobre animalito entre esos policías tan groseros». El marido tuvo que salir precipitadamente en su busca. La mujer lloraba, y lloraba también el niño. Acudieron todos los vecinos de la casa, entre ellos el pintor. Cogiendo al pequeño entre las rodillas, le interrogó, y a fuerza de paciencia pudo reconstruir toda la historia del jabalí de bronce y de la galería de pinturas. Muy coherente no lo era, pero el pintor consoló al niño y tranquilizó a la abuela. Sin embargo, esta no las tuvo todas consigo hasta la llegada del padre con Bellísima, rescatada de los carabineros. Hubo entonces gran alegría. El pintor acarició al chiquillo y le dio muchos dibujos. Eran unos apuntes magníficos, qué cabezas más graciosas. Pero lo mejor era un retrato del jabalí de bronce. No se ha visto cosa más bella. Con unos pocos trazos, el animal había sido reproducido en el papel, e incluso se veía la casa del fondo. Ah, quien supiera dibujar y pintar, podría llevarme el mundo entero a mi casa. Al día siguiente, en su primer rato libre, el pequeño cogió el lápiz y trató de copiar el dibujo del jabalí en el reverso de uno de los apuntes. Y le salió, algo torcido e irregular, desde luego, una pata más gruesa, otra más delgada, pero se reconocía. El niño se sintió feliz. El lápiz no se movía con la soltura deseable, se daba cuenta. Pero al día siguiente apareció un segundo jabalí al lado del primero, 100 veces mejor. El tercero salió tan bien que todo el mundo lo reconocía enseguida. Pero con el trabajo de los guantes, las cosas iban mal, y los recados se hacían con lentitud desesperante, pues el jabalí de bronce le había demostrado que todas las estatuas pueden llevarse al papel, y la ciudad de Florencia es un verdadero álbum de estampas para quien se toma la molestia de hojearlo. En la Piazza de la Trinità hay una esbelta columna que sostiene a la diosa de la justicia con los ojos vendados y la balanza. No tardó en pasar al papel por obra del niño del guantero. La colección iba creciendo, pero solo contenía objetos muertos, hasta que un día Bellísima se le acercó saltando. «Estate quieta», le gritó él. «Te dibujaré, preciosa, y figurarás entre mis cuadros». Pero Bellísima no quería estarse quieta, y el niño tuvo que atarla. La sujetó por la cabeza y por el rabo. El perro no paraba de ladrar y pegar saltos, y no hubo más remedio que apretar la cuerda. En esto entró la señora. «¿Qué haces, desalmado? Pobre animalito», fue todo lo que pudo decir. Apartó al niño a empujones y patadas, y lo echó de casa de mala manera. «Golfo desagradecido y endiablado». Y llorando,
desató a su querida y casi asfixiada bellísima. En aquel momento el pintor subía las escaleras y entonces cambiaron radicalmente las cosas. En 1834 se celebró una exposición en la Accademia delle Arti de Florencia. 2 cuadros, colocados uno junto al otro, llamaban la atención de los visitantes. El más pequeño representaba un alegre chiquillo sentado, dibujando. Tenía como modelo un perrito esquilado al rape, pero como el animal no se estaba quieto, lo había atado con bramantes por la cabeza y por el rabo. Había en la composición una vida y una verdad que hablaban a los ojos de los visitantes. Decíase que el autor era un joven florentino recogido de la calle y que un viejo guantero había querido criar. Había aprendido a dibujar él solo. Un joven pintor, famoso, había descubierto su talento cuando echaron al chiquillo de casa por haber atado y tomado por modelo el perrillo, favorito de la dueña. El aprendiz de guantero había llegado a ser un gran pintor. Bien lo demostraba aquel cuadro, y más aún el otro, mayor, expuesto a su lado. Contenía una sola figura, la de un hermoso chiquillo vestido de harapos, dormido en la calle y apoyado contra el jabalí de bronce de la calle de Porta Rosa. Todos los visitantes conocían el lugar. Los brazos del niño descansaban sobre la cabeza del animal. El pequeño dormía tranquilamente, y la lámpara colocada delante de la imagen de la Virgen proyectaba un intenso chorro de luz sobre su pálida y hermosa casa. Era un cuadro delicioso. Rodeábalo un gran marco dorado, de cuya esquina superior colgaba una corona de laurel. Pero entre sus verdes hojas había una cinta negra y un largo crespón de luto. El joven artista acababa de morir.